Si hay algo que le duele a Donald Trump es perder, pero perder contra un joven de 34 años, musulmán, socialista, hijo de inmigrantes, nacido en Uganda y criado en Queens, bueno, eso ya es otro nivel. Dicen que Nueva York lo ha visto todo: atentados, apagones, crisis, desastres naturales, pandemias, fortunas que se levantan y caen, un criminal convicto que se lanza a la presidencia y vuelve a ganar. Pero hacía mucho que no veía algo así, una ciudad volviendo a creer. Zoran Mandani no solamente ganó la alcaldía en Nueva York, le ganó al sistema, le ganó a los millonarios que compran campañas como si fueran apartamentos en Manhattan. Y sobre todo le ganó a un viejo orden político que creía que esta ciudad, la más grande y caótica del país, solo podía gobernarse desde los rascacielos, no desde las calles. Miren, lo que acaba de pasar en Nueva York no es una elección más, es una señal de algo más profundo, de un cambio de época. Si lo miramos bien, bueno, también es un mensaje para el resto del mundo. Ese mensaje que nos dice que cuando la gente común se cansa de esperar, puede mover montañas. Así que sí, hoy vamos a hablar de por qué todo el mundo, desde los medios hasta la misma Casa Blanca de Trump, está temblando con la elección de Zoran Mandani. Miren, hay algo casi poético en todo esto. Zoran Mandani no nació en la burbuja del poder, nació en Uganda, llegó a Nueva York siendo un niño, creció en Queens y se formó en esas calles donde se aprende más sobre la vida que en cualquier otra universidad. A los 34 años, sin padrinos políticos, sin dinero, sin la bendición de los medios, este tipo se lanza a la alcaldía de la ciudad más compleja del planeta. Y contra todo pronóstico, gana. Pero espera, no gana por un milagro. O sea, gana porque entendió algo que los grandes partidos olvidaron hace mucho tiempo. La gente no quiere discursos perfectos. La gente quiere sentirse escuchada. Porque mientras Andrew Cuomo, sí, el exgobernador, el peso pesado, el heredero de una dinastía política, seguía siendo llamado desde su oficina de mármol, Mandani estaba tomándose un café con un grupo de voluntarios que ni siquiera sabían si iban a poder pagar la próxima tanda de volantes. Eso era su campaña. Cercanía, honestidad, gente real y amigos en un mundo saturado de políticos corruptos, políticos de cartón. Eso vale oro. Lo interesante de esta historia es que, bueno, su equipo empezó con la certeza de que no iban a ganar. O sea, literalmente lo dijo. No creo que podamos ganar, pero al menos vamos a sentar las bases para una campaña que algún día cambie las reglas del juego. Mira lo que pasó. De repente la ciudad que parecía necesidad por la rutina política se encendió. Los jóvenes empezaron a hablar de política otra vez. Los taxistas, los tenderos, los trabajadores, inmigrantes, sintieron que alguien hablaba su propio idioma. No me refiero al lenguaje como tal. Eso tiene un poder brutal, amigos, porque cuando la gente siente que no tiene voz, lo primero que muere no es la esperanza, es la participación. Y Mandani le devolvió eso a Nueva York. No con promesas imposibles, sino con autenticidad, con un mensaje claro. Esta ciudad no puede ser solo para los que heredan, tiene que volver a ser para los que la construyen. Mientras Cuomo invertía $40 millones en publicidad. Soran hacía búsquedas del tesoro con jóvenes en Brooklyn, torneos de fútbol en Coney Island y encuentros en parques donde la gente no donaba dinero, sino tiempo. Era una forma de decir, no te necesito como espectador, te necesito como parte de esto. Y eso, amigos, es lo que los grandes estrategas políticos nunca ven venir, porque creen que la política es un tablero de ajedrez, cuando en realidad es un espejo. Y si no reflejas lo que la gente vive, tarde o temprano te van a dar la espalda. Por eso cuando Mandani gana, pues no solamente es una victoria electoral, es un mensaje, es la prueba viva de que incluso en una era dominada por los millonarios y los algoritmos, la conexión humana sigue siendo el arma más poderosa. Aquí hay algo que a mí me deja pensando: ¿cuántas veces en nuestra vida no nos lanzamos a algo porque creemos que no tenemos los recursos o porque pensamos que el sistema está en nuestra contra? Mandani demuestra que a veces no necesitas tener todo resuelto, solo necesitas creer lo suficiente como para empezar. Y miren, cuando Zoran Mandani ganó las primarias demócratas, no fueron solamente felicitaciones las que empezaron a llegarle al amanecer. También llegaron las llamadas, esas que pesan, las que huelen a miedo, esas que llegan desde los rascacielos de Manhattan. Porque para ellos la noticia cayó como una bomba. Un joven socialista musulmán sin padrinos políticos acaba de tumbar al mismísimo Andrew Cuomo, uno de los hombres más poderosos de Nueva York. Y ahí, amigos, pues, fue cuando el poder sintió el golpe. Porque miren, no era solamente una elección local, era la posibilidad real de que el sistema, ese que lleva décadas
girando entre los mismos apellidos, la misma fortuna, los mismos pactos, empezaba a resquebrajarse. Los asesores de Cuomo entraron en modo pánico, los donantes multimillonarios comenzaron a llamarse entre ellos, a planear reuniones de emergencia, incluso, y eso lo confirman fuentes cercanas, algunos propusieron involucrar a la Casa Blanca de Donald Trump. Sí, escuchaste bien. Donald Trump, imagínate eso, un presidente republicano respaldando a un demócrata solo para evitar que un socialista musulmán llegara al poder en Nueva York. Esa jugada lo dice todo. Cuando los extremos se juntan para frenar a alguien que representa a la gente común, significa que ese alguien está tocando fibras muy profundas. Miren, el multimillonario Bill Ackman escribió ahí en X: habrá cientos de millones de dólares disponibles para aplastar al joven intruso y salvar nuestra ciudad. Eso lo dijo literalmente. Y el mensaje no era solamente para Mandani, era para cualquiera que se atreviera a desafiar el orden económico de Nueva York, la capital financiera del mundo. Porque seamos honestos, Nueva York no solamente es una ciudad, es el símbolo del capitalismo moderno, de la velocidad, del lujo, del dinero que nunca duerme. Y ver a un tipo de Queens hablando de impuestos a los ricos y transporte gratuito, eso sonaba como una herejía. Pero fíjate en esto. Mandani no respondió con odio ni con gritos, respondió con calma, mientras los ricos financiaban campañas de miedo, con anuncios que lo mostraban frente a las ruinas del World Trade Center, insinuando que apoyaba el terrorismo. Él hablaba de alquileres justos, de salarios dignos y de cómo un taxista no debería tener que trabajar 14 horas para pagar un techo en la ciudad que mueve el dinero del planeta. Y eso desarmó a muchos, porque su mensaje no venía desde la rabia, venía desde la dignidad. Y ya sabes cómo es eso de la dignidad para los más ricos, ¿no? La cambias por acceso a un lujoso salón de baile en la Casa Blanca, con capacidad para 999 personas. Miren, lo curioso es que esta reacción del poder, ese intento desesperado por detenerlo, terminó siendo su mejor propaganda. ¿Por qué? Pues porque la gente empezó a notar algo. Si los más ricos están tan asustados, algo bueno debe estar haciendo este tipo, o algo bueno debe tener este hombre para nosotros tener que seguirlo. Y ahí se invirtió todo. Los ataques se transformaron en impulso. Los Super PAC, que gastaron 40 millones de dólares en su contra sin querer, pues se lo convirtieron en un símbolo de resistencia. Es que, amigo, miren, lo que asusta al poder no son las ideas radicales, es la posibilidad de que esas ideas empiecen a convencer a los demás. Porque, seamos honestos, un político puede perder una elección y volver, pero cuando pierde el relato, cuando la gente deja de creerle, ahí se acaba su poder y se le acaba la chamba, como dicen. Dicen que Nueva York es la ciudad que nunca duerme, pero durante años, cuando se trataba de política, estaba profundamente dormida. La gente no votaba, no porque no le importara, sino porque sentía, pues que daba igual, que al final, ganara quien ganara, la vida seguiría igual de costosa, igual de difícil, igual de desigual. Hasta que llegó alguien que no hablaba sobre la gente, sino con la gente. Y ahí fue cuando Zoran Mandani rompió algo más profundo que las encuestas. Rompió la indiferencia. Miren, ayer más de 2 millones de neoyorquinos salieron a votar, 2 millones, casi el doble de hace 4 años. Eso no pasaba desde la década de los 60, amigos. Medio siglo de apatía. Medio siglo de apatía rota por un candidato que ni siquiera era famoso un año antes. Lo más increíble, muchos de esos votantes lo hacían por primera vez. Y lo impresionante fue su coalición. Jóvenes progresistas en Brooklyn, taxistas de Queens, bodegueros del Bronx, trabajadores negros y latinos que nunca habían coincidido en nada. Ahora estaban ahí unidos por una causa común: recuperar la ciudad. Esa mezcla es lo que asusta al poder. Porque cuando los que están abajo empiezan a reconocerse entre ellos, cuando entienden que su lucha es la misma, se rompe la división que mantiene a los de arriba cómodos, los de los baños dorados. Hay algo muy bonito en esto. Miren, la mayoría de las grandes ciudades del mundo están cansadas, ¿no? Cansadas de promesas vacías, de rentas imposibles, de políticos que hablan de progreso, mientras la gente cuenta los centavos para pagar el metro. También dicen que en Nueva York todo tiene un precio. Pero Zoran Mandani demostró que todavía hay cosas que no se compran. Y eso, amigos, eso enfureció a los gigantes. Eso enfureció a los millonarios. Después de ganar las primarias, los multimillonarios decidieron que no podían dejarlo llegar al ayuntamiento. Michael Bloomberg, Bill Ackman, los Super PAC, con nombres bonitos,
todos abrieron la billetera, más de 40 millones de dólares, para una sola misión: destruir la imagen de un hombre que apenas tenía 10 millones de presupuesto. No te hablo de ataques políticos normales. No. Esto fue otra cosa. Mostraban su cara frente a la ruina del World Trade Center, ya lo dije al comienzo, insinuando que por ser musulmán podría celebrar un ataque al estilo del 9/11. Jugaban con el miedo, jugaban con el prejuicio, con la ignorancia. Pero cuando el sistema se siente amenazado, no debate ideas. Demoniza a las personas, hace videos de inteligencia artificial, tirando el excremento a sus propios ciudadanos. Pero Mamdani pues no mordió el anzuelo, no respondió con odio, no se puso a pelear con el barro, ni con el tipo del avión que tiraba el excremento. Siguió hablando de lo mismo, de vivienda, de transporte, de dignidad, mientras ellos compraban anuncios en prime time. Mientras ellos hacían eso, él seguía organizando torneos de fútbol, caminatas comunitarias, conciertos en parques. Miren, su campaña era tan humana, para que me entiendan los que de pronto vienen de otros países, están de otros países en el canal. Era tan humana y tan cercana que los ataques parecían absurdos. Y eso, amigos, pues se convirtió en su escudo. Hay algo curioso que pasa, y no creo que esta sea la primera vez, cuando los poderosos se asustan en su intento de aplastar a quien los desafía, terminan haciéndolo más grande, terminan haciendo todo lo contrario, terminan dándose un tiro en el pie. Los anuncios contra Mamdani eran tan desmedidos que la gente, en lugar de odiarlo, empezó a amarlo. Y mientras en Nueva York la gente celebra una elección histórica, Donald Trump anda, bueno, en lo suyo. 3 publicaciones en menos de 8 horas, llenas de, como siempre, mayúsculas, exclamaciones y quejas sobre por qué los republicanos perdieron. Primero dice que la ausencia de Trump en la boleta electoral fue la razón del fracaso. O sea, no perdieron por malas ideas, no perdieron por corrupción, ni por el cansancio del votante. Perdieron porque él no estaba ahí en la boleta. Como si la democracia girara alrededor de su sombra, girara ahí alrededor de su gran ego. Después otro post exigiendo terminar con la filibustería, una figura del Senado que ni siquiera sus seguidores entienden del todo, y llama a aprobar reformas electorales para limitar el voto por correo y exigir identificaciones más estrictas. Y ahí donde la ironía pues se vuelve grotesca, porque mientras Mamdani moviliza a millones de personas para que voten, Donald Trump busca nuevas maneras de restringir quién puede hacerlo. Así que mientras Mamdani habla de transporte público, vivienda y salarios dignos, Donald Trump sigue atrapado en su propio bucle, peleando con fantasmas del pasado, culpando a todos menos a sí mismo y empujando al Partido Republicano hacia un callejón sin salida. Y esa es la gran diferencia, amigos. Mamdani representa el futuro de una política que busca incluir. Trump, en cambio, representa la nostalgia de un país que no quiere aceptar que está cambiando. Quizá por eso es que esta elección se siente tan distinta, porque por primera vez en mucho tiempo el futuro no parece una amenaza, sino una invitación. Y eso, amigos, es la verdadera victoria. No solamente ganar una alcaldía, sino lograr que la gente vuelva a creer que vale la pena intentarlo. Así que sí, mientras unos gritan en redes, otros están escribiendo la próxima página de la historia y Nueva York por fin volvió a despertarse. Espero que les haya gustado este análisis, una forma diferente de tratar de comunicarme con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Como siempre, un abrazo para todos. Hasta pronto.